Ninjas de la vida, estaréis de acuerdo conmigo en que los meses de verano de 2024 enseñaron lecciones a más de uno. A más de un trader, a más de un operador, inversor, como quieras llamarlo, nos enseñó a que debemos aprender a sentarnos encima de nuestras manos y tener paciencia, no mover el culo, no mover las manos, intentar comprar y vender, porque entonces es en esos periodos de lateralización donde los mercados, o más bien dicho, los institucionales están acumulando o distribuyendo en los que no se tiene que operar. Y durante ese periodo, durante todas las reuniones semanales que hicimos en Sociedad Ninja, mirando el estado del mercado, sobre todo el estado de Bitcoin y de las criptomonedas, que es donde queríamos entrar, tomé una decisión. Sabéis que siempre he sido muy maximalista Bitcoin, pero con el tiempo me he dado cuenta que no se trata del activo, sino de simplemente tener más poder de compra. ¿Cuántas cosas puedes comprar de más? Y es por esto que esta vez, cuando rompimos los máximos de los 70 y pico mil, cuando la psicología del inversor medio, del trader medio, estaba predispuesto a pensar, hostia, voy a vender porque no vamos a volver a tocar los máximos otra vez, es ahí cuando me doy cuenta, ups, aquí está sucediendo, aquí ha habido un cambio de chip, ha habido un cambio de psicología. Y es por eso que decidí, con un 20% aproximadamente de mi capital, no destinarlo ese 20% a Bitcoin real, porque ya la mayoría del porcentaje era todo a Bitcoin, sino que decidí vender cierta cantidad para invertir, para comprar un ETF apalancado de Bitcoin. Lo que esto significa es que lo que haga Bitcoin mientras esté invertido en este ETF apalancado, lo haré por 2. Es decir, si Bitcoin sube un 10%, pues este ETF multiplicará por 2 las ganancias, es decir, será un 20%. Pero lógicamente, si Bitcoin se fuera a la mierda, el ETF haría que mi dinero, el 20% invertido en este ETF, también se hubiera ido a la mierda el doble de rápido por 2. Es un ETF por 2, como se dice. No es lo mismo que apalancarte con dinero en el exchange, es decir, si tienes una cuenta en Kraken o en Coinbase, te dan la opción de apalancarte. Eso significa que el exchange te deja dinero, pero las probabilidades de que tengas que devolverlo y que se te pierda, es decir, que se vaya para abajo, es que, bueno, que se te quede el culo pelado al fin y al cabo. El ETF simplemente es como si fuera la misma acción o a la misma cripto, pero en esteroides. Y no hay muchos ETFs aún de las criptomonedas, solo de las básicas. De un ETF de Bitcoin me parece que hay de... No estoy hablando de los ETFs que compran Bitcoin en spot, es decir, que compran Bitcoin reales para tenerlo en reserva, sino que es como una especie de hipotético, ¿no? Y es verdad que hay acciones como podríamos... Bueno, MicroStrategy es seguramente el mejor ejemplo. MicroStrategy es la empresa de Michael Saylor que ha ido comprando Bitcoin como un loco. Tiene una correlación con Bitcoin absolutamente increíble. Es como si fuera un ETF ya no de por 2, sino de por 10. No tanto, pero me entendéis, ¿no? ¿Y por qué no decidí en su momento, cuando rompimos esos máximos, comprar MicroStrategy? ¿Por qué me puse en un ETF apalancado por 2? Bueno, primeramente, para sacar el factor cisne negro. Para sacar el factor cisne negro de empresa, que es mucho más probable que el factor cisne negro global, de economía global, ¿no? Es decir, si sucede algo malo en la economía, es menos probable que suceda algo malo en una empresa específica, ¿no? Es decir, si hay algo que nos afecta a toda la economía, será mucho más fácil mitigarlo que si no le sucede a una empresa. A lo mejor dicen, yo qué sé, Michael Saylor es un, yo qué sé, violador o ha hecho esto, ¿no? Entonces todo el mundo va a vender y entonces baja el precio un montón, ¿no? Pero si voy puramente a lo que es Bitcoin y ETF, sé que se está usando dinero apalancado en el propio ETF, entonces sí, quizás menos rentabilidad, si ya estoy segurísimo que va a subir, pero a la vez me saco un poquito este factor de cisne negro. Así que hoy quiero hablaros de estos ETFs apalancados, no exclusivamente del de Bitcoin que compré y que lógicamente me puse contentísimo al ver. Hostia, tienes que tener los cojones bien puestos cuando compras en máximos, pero yo tengo el indicador de volumen climático, que es solo para los miembros de Sociedad Ninja, que me salió un punto ahí y dije, uy, esto se va para arriba. Además, veníamos de esas reuniones semanales que tenemos cada lunes con la comunidad, en la que ya estábamos viendo que era el último momento para entrar en Bitcoin. De hecho, saqué un pequeño clip en el canal secundario públicamente, que es un corte de creo que es casi cada día sacamos un corte de las reuniones semanales en el canal secundario.
pixelando alguna cosita por ahí, ¿no? Es como haciendo un call to action de únete a la comunidad, ya sabéis cómo funciona todo esto. Pero el caso es que hoy quería compartir con vosotros precisamente el qué son exactamente estos ETFs apalancados, cómo usarlos, en qué activos y qué estrategia seguir. Pero antes necesito que os imaginéis unas de mis analogías, de las que siempre comparto para entender las cosas mucho mejor. Imaginad que cada activo, no importa si es Bitcoin, ¿vale? Puede ser cualquier criptomoneda, puede ser cualquier acción de bolsa, pues que ese activo que está subiendo en el mercado fuese representado por una de estas lianas de los árboles, las lianas tipo Tarzán, ¿no? Las lianas a las que se agarraba Tarzán. ¿Acaso no te soltarías de la liana a la que se le ha terminado el momentum, el impulso, para después cogerte a otra? Es decir, cuando estás balanceando te estás a punto ya de, hostia, que se termina el impulso, tengo que sacar a mi mano y coger a otra, ¿no? Pues quizás te podrías dar cuenta que llevas ya, 5 lianas, 5 activos que suben en distintas épocas, pero que ya se terminan, ¿vale? Ya se termina su momentum, ya se termina su impulso, porque el mercado alcista, los ciclos, en algún momento terminan, más bien dicho, se pausan, ¿no? Entonces simplemente dejarías la última liana y te pondrías a descansar en un árbol hasta que apareciese el siguiente mercado alcista, o el siguiente sector líder, o el siguiente ciclo. Pues ¿te puedes creer que hay personas que no soltarían su liana? O sea, los adeptos, por ejemplo, a los fondos indexados, que yo sabéis que empecé a invertir precisamente con fondos indexados hace ya muchísimos años, que no he vuelto a comprar nunca más. Fondos indexados es el sumum de la diversificación, es básicamente invertir en todo el mercado, con la esperanza o con la idea de que el mercado siempre sube. Lo que pasa es que hay un problema muy grande con los fondos indexados del que se habla poco. Incluso estos financial advisors, esta gente que parece tener tanta cultura de las finanzas, de economía, incluso, sí, fondos indexados, pero dices, coño, si los fondos indexados me dan un X% anual, ¿no? y la inflación es mucho más, no solo la inflación, sino la devaluación, coño, en estos últimos años la cesta de la compra se ha multiplicado, pero se ha multiplicado por más del doble, no las cifras oficiales, digo las de verdad. Compara tickets de cuando comprabas en el supermercado comparado con ahora. Se ha multiplicado por mucho más. Entonces, lo que significaría que si hacemos una media, estos fondos indexados no están llegando ni siquiera a la devaluación de la divisa. Inflación no es lo mismo que devaluación, ¿vale? Por eso estas personas siguen convencidas que hay que mantenerse agarrado a la liana aunque se les termine el impulso, incluso cuando es claro que quedarse cogidos significa no moverse o incluso moverse hacia atrás. En el fondo, ahora que hablamos de fondos indexados, aprendemos de trading, los que nos interesa el tema del dinero, terminamos tarde o temprano, aprendemos aunque sea un poquito de trading, de análisis técnico, de los gráficos, para aprender a identificar mejor, a ser más precisos en saber cuando una liana se le está acabando el impulso, a poder ver antes que nos toque agarrarlas que pronto no habrá lianas, es decir, activos subiendo, y que por lo tanto significará que se viene un mercado bajista o quizás un mercado lateral y mejor será descansar en un árbol, ¿vale? Y dirás, vale, Pau, pero ¿qué tienen que ver las lianas con los ETFs apalancados, que es como has empezado esta introducción? Bueno, ¿acaso no son las lianas en el fondo un apalancamiento para movernos con impulso? Si las lianas son criptomonedas, son acciones, son ETFs o índices con cero apalancamiento, lianas normalitas, imaginan los ETFs apalancados como esas lianas que son más largas que el resto, las que tarde o temprano te permitirán coger muchísima más velocidad gracias a este impulso. Pero lógicamente, si no tienes la suficiente habilidad o vista para saber cuándo soltarlas, para coger otra a descansar o coger otra o descansar en ese árbol, puedes terminar con una buena hostia. Por esto hoy vale la pena que nos adentremos en el mundo de las mejores lianas de esta selva que es la bolsa, los ETFs apalancados, para identificarlos mejor y sobre todo para saber cómo maniobrarlos, cómo maniobrarnos. Nos lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja.
Si te gusta el dinero, Bitcoin, trading, inmuebles, inversiones, criptos, entonces te encantará nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja. Y es que uniéndote, no solo haces posible que puedas seguir creando contenido, sino que conectarás con 1000 multipotenciales o ninjas de la vida que trabajan en su mejora personal más allá del dinero, con salud ancestral, psicología, emprendimiento, productividad, sabiduría en general. Siendo miembro de Sociedad Ninja podrás asistir a nuestras reuniones de trading en directo que hacemos cada semana, donde analizamos los índices, Bitcoin, altcoins, además de puntos de entrada y salida, según los conocimientos que podrás adquirir dentro de la propia comunidad, tanto en las propias reuniones como en videolecciones, biblioteca de libros, resúmenes, indicadores de TradingView que hemos desarrollado solo para miembros de Sociedad Ninja, conjuntas, flashcards, que son básicamente tarjetas artesanas de memorización para estudiar conceptos de metodologías que aprendemos como Weinstein, Wyckoff o Smart Money Concept. Así que deja que tu membresía se pague sola uniéndote a Sociedad Ninja para avanzarte a los cambios mientras sigues disfrutando de este episodio. Los ETF son agrupaciones de acciones o criptomonedas como si fueran un índice, pero que cotizan como una sola acción. Es decir, que cuando compramos o cuando vendemos una agrupación de un activo, lo hacemos operando un solo activo. Es decir, a lo mejor quieres comprar queso, vino, no sé qué, no sé cuántos. No vas a comprar cada una de las cosas y ponerlo en una cesta, sino que decides comprar la cesta completa en vez de preocuparte de cada uno de esos activos. Lo que pasa es que su precio refleja lo que hay dentro de este ETF, esta agrupación. Lógicamente, una cesta de Navidad, por ejemplo, será mucho más cara dependiendo de lo que haya dentro de la propia cesta. No es que pagues por la cesta solo, sino por todo lo que hay dentro. Y lo mismo con los ETFs, ¿no? Si además este ETF es apalancado, significa que estamos usando esto. Apalancamiento, es decir, dinero prestado para operarlo. O en otras palabras, los ETFs apalancados son un multiplicador de tu dinero o divisor si se va a la mierda, ¿vale? Multiplicará tanto tus ganancias como tus pérdidas, pero lo bueno es que en el ratio de riesgo-recompensa son perfectos para obtener ganancias increíbles con pérdidas no tan increíbles, lo cual es bueno. Es decir, que comparativamente si sabes cómo gestionarlo, como decía el tío Ben de Spider-Man, como dicen en España, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si sabes manejarlos, comparativamente el riesgo ratio recompensa hay más probabilidad de ganancias que no de pérdidas. Lógicamente, como en este episodio, en este podcast, en general no importa si hable de salud como de dinero, esto no es consejo de inversión, no es consejo de salud, son mis conclusiones, lo que aprendo, que lo comparto con la audiencia. Pues al contrario que otras formas de apalancamiento, como lo que decíamos en la introducción, ¿no? De comprar en el exchange y pedir dinero al exchange, que es una forma de apalancarte, y dices, mira, compro Bitcoin o la cripto que sea, pero me apalanco con el exchange. Pues a diferencia de esto, los ETFs no necesitas pedir dinero prestado a tu broker o a tu exchange, sino que el ETF tiene en sí mismo apalancamiento implícito. Por ejemplo, un ETF del SP500 como el SPIU, como siempre, como voy a mencionar algunos tickets, os dejo tablas bonitas, indicadores bonitos y todo el rollo en las notas del episodio. Pues este ETF del SP500, el SPIU, te da automáticamente un apalancamiento de por 4, es decir, que podrías haberte apalancado en vez de invertir en el SP500 y subir un 2%, pues subirías 4 veces más. Pero pensad que este tipo de apalancamiento también es más barato que pedir dinero a tu broker con una cuenta con margen, ¿vale? Aquí está realmente la mayor parte del riesgo y donde un montón de gente pierde pasta. El hecho de pedir al broker, las comisiones, lo que vas a pagar es muchísimo más que si pillaras este ETF que tiene un apalancamiento implícito. Simplemente porque las comisiones o los intereses son mucho más bajas, además de que no hay una necesidad por tu parte como operador o como trader o como inversor, no hay necesidad de rebalancear automáticamente para mantener el margen a por 4, por ejemplo, ¿vale? Y lo bueno es que en comparación a si utilizas apalancamiento de tu broker o de tu exchange, te sale mucho más barato usar el apalancamiento del propio ETF en el que hayas invertido. Es interesante ver cómo la mayoría de mortales se sienten cómodos pidiendo prestado dinero, apalancándose con el banco, ¿no? Para comprar una casa, pero en cambio les parece arriesgado hacer lo mismo con instrumentos financieros que son muchísimo más líquidos
y fáciles de manejar como un ETF, en el sentido de que puedes comprar y vender con muchísima más facilidad, casi instantáneamente, si son activos líquidos, que no con un ETF, perdón, que no con una casa, ¿no? Con un inmueble, que tienes que ahí ponerla al mercado, encontrar un comprador, encima se queda muchas comisiones, quien te lo lleva, todo el rollo, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido que la mayoría de mortales tengan miedo de esto, pero de un ETF cuando lo pueden vender en el momento que quieran, ¿no? Porque en el fondo los ETFs apalancados te doblarán o triplicarán o cuatriplicarán los retornos del índice si fuera el momento de que el índice se va hacia arriba, lógicamente. Pero es importante entender por qué un ETF apalancado por 2, por ejemplo, como el que yo compré de Bitcoin, no significa exactamente que multiplicarás exactamente por 2 las ganancias del índice que sigas, como por ejemplo un ETF del SP500. Si haces una búsqueda rápida por la web, encontrarás montones de titulares totalmente en contra de los ETFs apalancados. Además, que todos los apalancamientos se ponen en el mismo saco, como si fuera una única cosa, una misma estrategia. Se trata igual, por parte de estos medios o creadores de contenidos, un apalancamiento de por 2 que 1 por 10, cuando veremos en algún momento, ahora en un segundo, según los estudios, que poco tiene que ver, ninjas de la vida. Pero antes un recordatorio muy rápido que solo el hecho de este factor contrarian es lo que te hará ganar más dinero que el resto o no perderlo más que el resto, ¿de acuerdo? ¿Acaso no querríamos hacer lo contrario que el 97% de la gente, si está demostrado que el 97% de la gente, de los traders específicamente, pierden dinero? Pues claro que queríamos hacer lo contrario casi a lo que hacen ellos, porque no queremos ser parte de esta estadística. El primer argumento en contra de los ETFs que nos dicen, en los ETFs, no ETFs como tal, sino los apalancados, es la volatilidad. El mismo argumento que las criptomonedas, ¿no? Pero si la volatilidad fuese realmente una comedora de ganancias, entonces los fondos, los índices o cualquier acción sin apalancamiento tampoco sería recomendable para estrategias de, yo qué sé, holdear criptomonedas, ¿no? O de holdear acciones, de aguantar tus acciones o criptos o lo que fuese. Simplemente porque son iguales de susceptibles a la volatilidad. Todo tiene volatilidad. Acciones, criptos, índices, ETFs, poco o mucho, pero todo tiene volatilidad. Incluso el conocimiento o los sentimientos, ¿vale? Poca o mucha. Pero clasifiquémoslos con un ejemplo. Por ejemplo, imaginémonos que el mercado nos cae un, yo qué sé, X% cualquiera, un día, para después caer un X% el día siguiente. Vamos a decir que cae un 10% en ambos casos, ¿vale? Acabamos de perder un 1%, porque si tenemos 10.000 euros, por ejemplo, y entonces bajamos a 9.000 y ahora necesitamos más de un 10% para volver a tener 10.000, entonces significa que necesitamos un 11%. Cuanto más sea la volatilidad, más será el arrastre. Es decir, que más porcentaje necesitaremos subir para recuperar lo perdido. Cuando un activo apalancado o no apalancado baja un 20%, entonces necesitamos un incremento de 25% para volver al nivel original. Si baja un 50%, entonces necesitaremos un 100% para recuperarnos. ¿Se entiende o no? Que si bajamos un 50%, claro, si tienes 10.000 y pasas a tener 5.000 porque has bajado un 50%, ¿cuánto necesitarás para tener 5.000 más, de 5.000 a 10.000? 5.000, ¿no? Entonces esto es un 100% que tendremos que recuperar. Entonces, ¿por qué soy tan pro apalancamiento? Pues mirad, si te gusta el dinero, Bitcoin, trading, inmuebles, inversiones, criptos, entonces te encantará nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja. Y es que uniéndote, no solo haces posible que puedas seguir creando contenido, sino que conectarás con 1000 multipotenciales o ninjas de la vida que trabajan en su mejora personal más allá del dinero, con salud ancestral, psicología, emprendimiento, productividad, sabiduría en general. Siendo miembro de Sociedad Ninja podrás asistir a nuestras reuniones de trading en directo que hacemos cada semana, donde analizamos los índices, Bitcoin, altcoins, además de puntos de entrada y salida, según los conocimientos que podrás adquirir dentro de la propia comunidad, tanto en las propias reuniones como en videolecciones, biblioteca de libros, resúmenes, indicadores de TradingView que hemos desarrollado solo para miembros de Sociedad Ninja, conjuntas, flashcards, que son básicamente tarjetas artesanas
de memorización para estudiar conceptos de metodologías que aprendemos como Weinstein, Wyckoff o Smart Money Concept. Así que deja que tu membresía se pague sola uniéndote a Sociedad Ninja para avanzarte a los cambios mientras sigues disfrutando de este episodio. Si nos indexamos a un índice como el Nasdaq o el S&P 500, en teoría hay un mejor apalancamiento que otro, ¿no? Un tipo de apalancamiento que no tiene por qué ser el máximo apalancamiento. Es decir, ¿será mejor un apalancamiento de un por 2 o será mejor un apalancamiento por 4? ¿Será mejor un apalancamiento en el que el Nasdaq sube 2 veces más y baja 2 veces más? ¿O que sube 4 veces más y baja 4 veces más? La respuesta te sorprenderá. Me parezco uno de estos titulares clickbait. La respuesta te sorprenderá. Porque hay estudios que nos verifican cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. De hecho, existe una web interactiva que te calcula el mejor apalancamiento según su volatilidad y lo que quieras invertir, que os dejo en las notas del episodio. Pero en un paper de Tony Copper crearon un modelo simulado que podemos aplicar para determinar el apalancamiento ideal para cualquier valor, usando una fórmula que es muy simple, que es donde se veía el ratio ideal de apalancamiento en proporción al ratio de retorno según la volatilidad esperada del activo. O sea, veían que demasiado poco apalancamiento falla rotundamente en capitalizar los retornos positivos que hay esperados de ese apalancamiento por el que has invertido, pero según este paper, con demasiada volatilidad, apalancamiento, se convierte en demasiado arrastre de volatilidad, ¿vale? Y esto sucede porque incluyeron también las recesiones. O sea, incluyeron en este paper un ejemplo en el que una persona compra el ETF y no es que haga trading, sino que hace de inversor, simplemente lo aguanta. Aguanta ese ETF apalancado contra viento y marea, ¿vale? Contra, cisnes negros, con recesiones, pero también en mercados alcistas, etc. Por eso veían que demasiado poco apalancamiento fallaba en capitalizar estos retornos positivos, pero demasiado, pues como que se disparaba en el pie, que no podía salir del hoyo cuando había recesiones. Así que después de muchos cálculos matemáticos y programas para probar esto, produjeron un gráfico simulado donde básicamente se simulaban los retornos de los últimos 135 años en el mercado. Sí, la bolsa es mucho más antigua incluso que esto, ¿vale? ¿Y cuál fue el resultado, ninjas de la vida? Pues según este modelo, para invertir en acciones americanas, el apalancamiento ideal es de un por 2. Apalancamiento por 2. Pero lo que es muy importante determinar aquí es que esta simulación de los 135 años está incluyendo esto, las recesiones económicas importantes, todos los bear markets, incluyendo el crash del 29, cuando el bueno de Jesse Livermore estaba haciendo shorts al mercado ganando 100 millones y al propio JP Morgan le tuvo que pedir que por favor dejara de hacer shorts, ¿vale? Pero ¿qué hay de los otros índices? ¿Fue el resultado más de lo mismo? ¿También salía que era un por 2 lo ideal para apalancarnos con ETFs? Pues sí y no, ¿vale? Porque hubo un índice con los que se obtuvieron unos resultados distintos. Y mientras os digo esto, voy a hacer una parada dramática de trago de café. Ya las conocéis. Si existen durante el episodio, es que estoy grabando por la mañana, lógicamente. La cafeína dura en sangre, como al cabo de 8 horas, seguimos teniendo un 50% de la cafeína en sangre. Por esto nunca me vais a escuchar beber café. O sea, si es a partir de las 12 del mediodía. Pues mirad, ¿cuál es el índice con el que se obtuvieron estos resultados distintos? De hecho, tanto el Dow Jones a 80 años como el Nasdaq a 40 años, como el Russell 2000 a 22 años, el resultado fue el mismo que a todo el índice, que era mejor un apalancamiento también por 2, ¿vale? Era mejor un apalancamiento por 2 que cualquier otro tipo de apalancamiento del propio ETF apalancado. Pero en cambio el resultado del S&P 500 fue que el apalancamiento por 3 era mejor que el de por 2. Estamos hablando, de nuevo, que pasaron por recesiones, simularon recesiones durante más de 100 años. La pregunta que nos deberíamos hacer, ninjas de la vida, ¿sería posible usar el máximo de apalancamiento y que nos saliera un mejor resultado que estos papers? Porque claro, ellos simplemente compraron, aguantaron y ya está. Pero
¿Y si nos pusiéramos a usar medias móviles? ¿Y si creáramos algo tan simple como coger el máximo apalancamiento, un por 10, si existiera, del ETF que nos interesa, y solo aguantar si la tendencia es alcista? Es decir, si las medias móviles claras y más claves que hay, tenemos el precio por encima y solo aguantamos el apalancamiento cuando el precio está por encima de las medias móviles. Podríamos seguir una estrategia en la que solo compraríamos el índice apalancado si las medias de larga y corta duración han cruzado, si la media móvil de largo plazo es ascendiente hacia arriba. Lo conocéis, ¿no? Del método Stan Weinstein, ¿vale? Si el volumen sube de golpe subiendo por encima de la media, si sube por encima de la media pero no hay volumen, es probablemente una falsa rotura. Y si hay todas las características de acumulación de Wyckoff. ¡Qué casualidad! ¿Qué es lo que os comentaba en la introducción? Que es exactamente lo que hice con mi ETF apalancado de Bitcoin. Seguramente me hubiera metido en un por 3, pero no encontré en Interactive Brokers el que hubiera un ETF apalancado por 3 de Bitcoin o más. Encontré el de por 2 y ya está. Que os dejo, por cierto, las notas del episodio en una tabla ahí, ¿no? Con otros ETFs muy interesantes de índices. Solo con esto, con esta y si compramos solo cuando está por encima de las medias móviles en estos puntos clave, que también os resumo en las notas del episodio, solo con esto ya nos podemos avanzar a la mayoría porque no le veo la gracia a aguantar durante mercados bajistas por mucho que se salga del bache. ¿Para qué aguantar una maldita etapa 4? Como unos tontos. En las notas del episodio os voy a dejar que es la etapa 4. Ya deberíais conocerlo. Stan Weinstein, el método Stan Weinstein que hemos aprendido aquí en este maravilloso podcast. Así que mi queja de los fondos indexados que os comentaba en la introducción ya lo conocéis. Indagaba a fondo en el episodio 105. Era que los fondos indexados en el fondo no superan la inflación. O más bien dicho, no superan la devaluación de la moneda, que no es lo mismo que inflación. O en otras palabras, sigue igualmente perdiendo poder de compra. Es decir, que en los fondos indexados, aunque vayas viendo más ganancias a largo plazo, tu poder de compra va bajando con el tiempo, simplemente por el hecho de que nuestro poder de compra se pierde mucho más rápido que lo que puedes ganar indexándote al mundo, ¿vale? A los mercados globales, o solo al americano, el que quieras, ¿vale? Pero es que te comes todas las bajadas también. Imagina no comerte todos los mercados bajistas si pudieras aplicar una estrategia tan válida y tan largoplacista como esta, a la que el precio del índice baja de la media móvil de largo plazo, me salgo de ahí y ya está. Adiós, muy buenas. Y es por esto que considero que apalancarme aún más puede tener todo el sentido del mundo si me centro en salir cuando toca. No estoy diciendo en ningún momento de vender en máximos, ¿vale? No estoy diciendo de pillar el punto exacto que justo a partir de mañana o a partir del momento que venda va a empezar a bajar todo. No estoy diciendo de encontrar el clímax, sino de encontrar los máximos como tal, cuando se ha terminado la acumulación. Si no estás en Sociedad Ninja, seguramente no sabes que hay gráficos de punto y figura que utilizamos para saber cuáles son los precios objetivos de las criptos o las acciones que tenemos, ¿vale? Pero sí que hay unas reglas interesantes en cuanto al mejor momento para vender acciones, que ya indagaba en esto en el episodio 618. Que también aplicarían en las criptos y los ETFs, aparte de los gráficos de estos de punto y figura. Ninjas de la vida, trago dramático de café. El último ya, porque ya estamos para el final. Será lo mismo con el precio de Bitcoin. Nosotros en Sociedad Ninja ya tenemos el precio objetivo. Lo que quiero listaros hoy son los ETFs apalancados que he tenido en algún momento. Por ejemplo, el TQQQ, que es el apalancado del Nasdaq por 3, el SPY, que ya hemos mencionado esto, que es el apalancado del SP500 por 4, y lógicamente el que he llevado desde que rompimos los $70,000 de máximos otra vez de Bitcoin es el Bitch, que me encanta este nombre. Es como que le dices esto a todos los que no se creen que nos vamos a más máximos aún. Les dices, bitch, ¿qué dices? Pues BITX. Os dejo una tabla súper bien puesta, ¿vale? Porque hay un apalancado de las FANG, un apalancado de por 3 del
Del oro hay un apalancado por 4 del Nasdaq que acabamos de comentar, un por 4 del S&P 500 y de sectores específicos también, ¿vale? Hay sectores como los utilities, la tecnología, semiconductores, lógicamente había uno de Nvidia cuando el último ciclo se iba para el infinito y más allá, pues imaginaros, no sé si existe, ¿creéis que puede haber un ETF apalancado de MicroStrategy? Sería como el apalancamiento máximo que puedes obtener a la exposición de Bitcoin, aunque como os decía en la introducción, hay cierto riesgo del hecho de meterte en algo que sea una empresa específica, porque a saber la noticia que puede destrozar esa empresa como tal, ¿no? ¿Quién sabe? Después a lo mejor dice, pues tenían un espía ahí metido, o este es un pedo, o este ha hecho no sé qué, ¡pum! Todo a la mierda y ya está. Ahí sí que me centraría yo en lo que es un activo sin dueño, como podría ser Bitcoin, o lo que son mercados en sí en general, ¿vale? Es importante señalar aquí que estos ETFs son los que yo he operado. Os dejo en las notas del episodio tanto esta tabla en los que yo he operado como también los que están disponibles que a mí quizás no he operado, pero me han parecido súper interesantes, que en algún momento específico, cuando vea una acción que va a reventarlo, decir, hostia, pues me acuerdo que tenía este ETF ahí y que quizás operaré, ¿no? Que no es necesariamente que ahora esté invertido en ellos. Quizás estoy en una situación en la que estoy en cash. Lógicamente no ha sido el caso de las últimas semanas en las que he metido hasta el oro y el moro en absolutamente las acciones que he tenido. O sea, de bolsa no llevaba nada recientemente. El ETF apalancado por 2 de Bitcoin, Bitcoin real en su mayoría de casos, lógicamente, y también una cripto que llevamos mencionando en Sociedad Ninja las últimas semanas en las reuniones cada lunes, ¿vale? Esperando oportunidades ahí técnicas para meterme en ellos, que lógicamente llegó ese momento, en el momento de romper los máximos de Bitcoin. Ya lo último que me quedaba por meter era ese 20%, que es una parte sustancial de cash, en el sentido de que si se fuera hacia abajo realmente me afectaría psicológicamente, pero fue la diana, básicamente. Fue la diana porque fue meter, y en el momento de meter ya ver eso en verde, tanto para mi dinero como para mi psicología, esto te deja con una tranquilidad absoluta. Así que en los últimos meses ya conocéis que los libros de trading que he leído, que compartía en el episodio 598, todas las reuniones semanales que hacemos en Sociedad Ninja y demás, no solo me han hecho un apasionado más de la parte técnica de bolsa, pero porque gestiono mi propio dinero. Si tuviera que... No soy un apasionado de la parte técnica de si tuviera que hacerlo por una empresa, ¿no? Es lo mismo que digo con los negocios online o todo lo que hago para mi marca personal. Me apasiona porque es mi negocio online, no porque sea un negocio online X, ¿no? Y más de lo mismo con la bolsa, los gráficos y las criptomonedas, sino que me he asegurado de retener la información de esos libros. En el episodio 588 mencionaba mi técnica, ¿vale? He querido retener esa información lo máximo que he podido. Por esto hacemos esas tarjetas de memorización que hay, tarjetas de memorización de trading que hemos creado de todos esos libros, de las reuniones, de los cursillos, de los audiolibros, todo está ahí en las notas del episodio. Así que podríamos decir que lo he vivido un montón, lo he vivido en modo experto, ¿vale? Respirando y viviendo el swing y el position trading, pero claro, este es un arte en sí mismo y como todo arte hay que dedicarle tiempo a seleccionar el mejor sector, la mejor acción, la mejor cripto, el estado del mercado. O sea que es una estrategia de puramente ETF apalancado que para mí es genial si podemos refinar el arte de saber cuándo comprar y cuándo vender, lógicamente, porque así no tenemos que estudiar cada acción, ¿no? Pero claro, el apalancamiento es un poder y como todo poder conlleva una gran responsabilidad. Sería un disparo en el pie comerme las bajadas que sugieren los profundos indexados si podemos interpretar perfectamente cuando el mercado está en una etapa 4 del método Weinstein para entonces vender los ETFs y esperar a que sea una época más sana, ¿no? Y si hay un cisne negro, pues lo podemos aguantar perfectamente porque 100 años de historias nos ha demostrado que de los baches se sale. En cambio, de pobre no se sale tan fácilmente.